Con ustedes ya había ansiedad. Sí, pero nos quedamos hasta las definiciones de ansiedad, perdón. ¿Definiciones de qué? De ansiedad. O sea, la Ah, ansiedad como emoción normal y como trastorno. ya, ya. Bueno. Bueno, pues ya vamos a ver, recordar esto, ¿no? Ya, la ansiedad. Bueno, previo a esto de la clasificación, bueno, estoy seleccionando mal ahí. Previo a esto de la clasificación, ¿ya? Esto de la ansiedad podría decirse que va de la mano también de la depresión, ¿ya? Y también los fármacos que se utilizan en la ansiedad también van mano con los fármacos que se dan en la depresión. ¿Sí o no? Sí. Sí. ¿Ah? Pero no es que en la depresión yo voy a dar de manera prolongada los fármacos para la ansiedad. ¿Por qué motivo no los doy de manera prolongada, así como los antidepresivos? Porque puede provocar una dependencia a estos. Eso, ¿ya? Porque las benzodiazepinas se los da de manera corta, o sea, en poco tiempo, ¿ya? No es como los antidepresivos, en el cual estos fármacos yo los voy a dar por mucho tiempo, varias semanas, ¿ya? Pero hasta que el fármaco de los antidepresivos surta efecto, tengo que agregar ¿qué fármaco? Ansiolíticos. Los ansiolíticos, las benzodiazepinas, ¿ya? Porque los antidepresivos duran entre 2 a 3 semanas hasta que haga efecto. Pero hasta eso, yo en las primeras semanas yo les voy a dar una benzodiazepina, ¿ya? Para que el paciente se sienta, como quien dice, protegido o en algo inhibir o disminuir ese trastorno que tiene, esos tipos de ansiedad, ¿ya? Bueno, entonces ustedes ya la clasificación ya la saben, acción ultracorta, corta, intermedia y larga. De estos cuatro, ¿ya? ¿Cuál yo no voy a utilizar de estos cuatro grupos, ¿no? ¿Cuál yo no lo voy a utilizar para esos estados de ansiedad? ¿Ah? No digo fármaco, grupo. No. De acción ultracorta puede ser. Eso, los de acción ultracorta. Esos no me sirven para esos estados de ansiedad. ¿Por qué no me sirven? ¿Para qué más los utilizo estos fármacos? Para la sedación, la La anestesia. sedación en pacientes que yo los voy a intervenir quirúrgicamente. ¿Qué más? Trastornos del sueño. ¿Qué? Trastornos del sueño. Estatus Inducir el epilépticos. sueño. Como coadyuvante a los anestésicos, ya. ¿Qué más? Estatus epilépticos. Los estatus epilépticos, ¿ya? ¿Y qué más? Inducción a la anestesia. Para la intubación también. Para la intubación, ¿ya? Miren todas estas propiedades que tienen estos fármacos de acción ultracorta. No me sirven para más de lo que hemos nombrado. No los voy a dar estos fármacos, más que todo midazolam y triazolam, para esos estados de ansiedad. No me sirven, ¿ya? Pero los de acá, de corte, intermedia y larga, esos sí los voy a utilizar para eso, todos esos estados, esas crisis, esas fobias, esos estados de ansiedad, qué sé yo, esos estados en el cual de pronto ustedes, que cuando, supongamos, déjame ver a quién nombro, a ver, Aguirre, ya, supongamos Aguirre, ya, que te llega una notificación por correo, ya, institucional, y te indican, ¿ya? Que tú tienes que preparar un tema. Y justo de farmacología y justo de esto, ¿ya?
Y te indican de que tienes que ir bien preparada porque vas a presentar y vas a hacer la carta de presentación de un nuevo programa que está implementando la universidad, ¿ya? Y que tú vas a hacer la carta de presentación ante las autoridades de Quito, que van a venir de Quito, autoridades del CNECI, del CASES y todo eso, ¿ya? Entonces, ¿cómo tú vas a tomar esta información? ¿Qué se te viene? ¿Qué vas a sentir en ese momento? O sea, en ese momento me da la ansiedad, porque a mí no me gusta hablar en público mucho. Probablemente. En ese momento te bloquea, en ese momento te da taquicardia, entras en ansiedad, ¿sí o no? Sí. ¿Ya? Porque es algo que la mayoría de ustedes no están, como quien digo, acostumbrados, ¿ya? No digo preparados, porque igual cada cual se prepara, ¿ya? Digo, acostumbrados no, porque tipo de situaciones no son frecuentes, ¿ya? Entonces te llega esa notificación, entonces, chuzo, se te activa todo ese sistema, ¿ya? En el cual entras en ansiedad, qué sé yo, ¿qué más sientes? ¿Qué sentirías? Temblor, Temblor, ansiedad, agitación, taquicardia incluso. sudoración. Entonces, miren todas estas situaciones. Entonces, ahí en ese momento yo puedo utilizar estos fármacos, ¿ya? ¿Y para qué los voy a utilizar? ¿En el momento en que te dieron la notificación lo vas a utilizar? ¿O en qué momento vas a utilizar estos fármacos? En crisis de ansiedad. O el Lo vas a trastorno. utilizar cuando a ti ya te toque dar la presentación, ya in situ, ¿ya? Ahí en ese momento. Ahí sí es valedero tomarse uno de estos medicamentos, cualquiera de estos, ¿ya? Para disminuir ese estado de ansiedad que de por sí en ese momento va a ser mucho mayor, ¿ya? Porque vas a estar preocupada, ojalá que salga bien, no quiero quedar mal ante las autoridades y cosas así. Entonces, uno de estos fármacos te va a ayudar en eso, te va a quitar esa ansiedad. Y vas a estar, y una vez que tomes ese medicamento, vas a estar como quien dice, como que no ha pasado nada, ¿ya? Es más, vas a estar como un poco hiperactiva, ¿ya? ¿Listo? ¿Ya? Y también tenemos otros fármacos que tienen algún tipo de acción en la ansiedad, como los antagonistas de la serotonina, y otros como los antidepresivos, que también se los utiliza para la ansiedad, como los inhibidores selectivos de la recaptación de serotonina, que eso lo vamos a ver en otro capítulo. Los antihistamínicos, como tipo difenhidramina. ¿De qué grupo es la difenhidramina? Ustedes ya vieron esto, creo. ¿O no? Bueno, del grupo de Los los antihistamínicos tipo H1, ¿ya? Pero de los H1 hay dos subclasificaciones, los de primera y segunda generación. Entonces este de aquí sería ¿de qué generación? De primera generación, ¿ya? Si estos de aquí me producen sedación, los antihistamínicos, entonces quiere decir de que son de primera generación porque atraviesan la barrera hematoencefálica, ¿ya? Neurolépticos. Y miren este de acá, los beta bloqueantes, como el propranolol. ¿Te acuerdan de para qué utilizábamos el propranolol? Aparte de su acción cardiovascular, Para el temblor esencial. el temblor esencial, ¿ok? ¿Ya? Y algunos corticoides como la pregnenolona, ¿ya? Aquí está el receptor GABA, donde sus sitios de acción de las benzodiazepinas y su sitio de acción del GABA, ¿ya? Cuando estamos hablando de esto del sistema nervioso central, con esto de lo que es ansiedad, depresión, ansiolíticos, anticonvulsivantes, ¿ya? Siempre tener presente, cuando hablamos de benzodiazepinas, se nos viene a la mente ¿qué receptor? Wow. GABA. Y cuando hablamos de, de, de fármacos antidepresivos, ¿qué receptores se me viene a la mente?
¿Ah? ¿Me escucho? Voz alta. Serotonina. Serotonina, ¿qué más? También Dopamina. Dopamina noradrenalina. y noradrenalina, ¿ya? Y cuando hablamos de Parkinson, ¿qué receptor se me viene a la mente? Glutamato. Glutamato y ¿qué más? No solo Y GABA. glutamato. Y el GABA. ¿Sí? Sí. Ya. Entonces, cuando hablamos de Parkinson, ¿el glutamato qué acción tiene y el GABA qué acción tiene? El GABA inhibe y el glutamato estimula. ¿Ya? Entonces, miren, no confundir, ¿no? Cuando hablamos de todas estas cosas, siempre los grupos de fármacos tienen de por sí un receptor. Entonces, ya eso ya lo saben, ¿ya? Entonces, aquí tenemos el receptor GABA con sus sitios de acción. Miren que las benzodiazepinas, ¿ya? Su sitio de unión es entre los subreceptores alfa y los subtipos, ¿qué es este? ¿Delta o gamma? ¿Ah? Ya, gamma, ¿ya? Y los receptores GABA tienen sus sitios de unión entre el alfa y el beta, ¿ya? Como tenemos acá, ¿sí ven? Y obviamente el GABA no solamente es un sitio de recepción de solamente de las benzodiazepinas, ¿ya? También es un sitio de unión de otros grupos de fármacos. ¿Se acuerdan cuáles eran? Como los barbitúricos y los anestésicos generales. Los barbitúricos por aquí, los anestésicos generales por acá, ¿ya? Entonces, todos estos fármacos actúan en el GABA, en el receptor. ¿Haciendo qué? ¿Qué hacen? ¿Qué pasa en el receptor GABA? Estimulan el ingreso de cloro. Sí, estimulan el ingreso de cloro, pero de acuerdo a los fármacos, esta apertura del canal de cloro es de acuerdo al fármaco. Ya hay unos fármacos ya que cuando uno lo administra, si doy solo benzodiazepina, puedo estimular la apertura del cloro de una manera pequeña. Pero si doy otros fármacos como los barbitúricos, voy a hacer que este cloro, este canal, sea mucho más grande. Y dependiendo de la apertura del cloro, es la entrada del cloro. ¿Ya? ¿Y qué es lo que hace el cloro a este nivel? Repolariza. La fase 1. La hiperpolariza. ¿Ya? Déjame ver por qué no me borra. ¿Ya? Entonces, el cloro lo que hace es hiperpolarizar. Y ya sabemos que el cloro actúa a nivel de qué fase del potencial de acción. Fase 1. La fase 1, ¿ya? A este nivel, ¿ya? Ya que la meseta es la entrada de ¿qué? De calcio, ¿ya? Y si no hubiera esta entrada de calcio, entonces la meseta sería, no hubiera meseta y hubiera una repolarización intensa, ¿ya? Y al final, si es que no, y al final este cloro, ¿qué es lo que hace? Una hiperpolarización, ¿ya? Entonces, sus indicaciones de los ansiolíticos en trastornos de ansiedad, fobia social, fobia simple, trastornos obsesivos compulsivos, ¿ya? Depresión con ansiedad, miren que siempre a veces van de la mano, ¿ya? Abstinencia alcohólica, ¿ya? En pacientes que tienen ese tipo de agitación, ¿ya? Y en otras, insomnio anticonvulsivante, relajante muscular y miren, inducción en la anestesia y sedación. De estos fármacos, hay uno solo, que creo que ya lo indiqué la vez pasada, que tiene estas 4 propiedades. ¿Cuál era? El diazepam. Diazepam, ¿ya? El diazepam es uno de los fármacos que tienen estas 4 propiedades. Lo podemos utilizar como sedante, como anticonvulsivante también. Y también lo podemos utilizar en esos casos, por ejemplo, ahora que estamos en esto de las clases en línea, ¿cuántos de nosotros no hemos sufrido de esas molestias de la espalda? ¿Ya? Con eso,
calambres musculares, ¿cómo es? Espasmos musculares, ¿ya? En el cual este fármaco es muy útil, ¿ya? El hecho de que yo tome una pastillita de este fármaco no quiere decir de que yo ya voy a tener una acción, me van a dar convulsiones o me voy a dormir. Todo depende de la dosis y qué acción uno quiere obtener. Como tengo una lesión o un espasmo muscular por la mala posición de las clases que ustedes tienen, entonces el fármaco va a hacer efecto a ese nivel. ¿Ya? Esto ya vimos, efectos adversos. ¿Cuál es el efecto adverso de las benzodiazepinas? La dependencia. ¿Ya? Las benzodiazepinas por sí solas pueden producirme muerte. No. No, ¿ya? A lo mucho me puede producir ¿cómo es? Un bloqueo a nivel vulvar, ¿ya? En el cual el paciente está sumamente anestesiado, pero no me llega al coma, ¿ya? Lo que sí hace en otro grupo de fármacos que en un tiempo se lo daba para estos casos, pero ahora ya no. Por algo ya salieron este grupo de fármacos. ¿Cuáles eran esos? Barbitúrico. Barbitúricos. Los barbitúricos, ¿ya? Bueno, sí están entonados entonces, ¿ya? Y miren que este grupo de fármacos de las benzodiazepinas yo las puedo interaccionar con otros fármacos, con los antidepresivos, como ya habíamos indicado, ¿ya? Hasta que el antidepresivo haga efecto, yo puedo interaccionar con una benzodiazepina para que ese paciente no regrese nuevamente a la consulta de otro médico indicando, no, que el otro médico me trató, pero yo sigo con los mismos síntomas, pero el otro médico se olvidó de combinarlo con una benzodiazepina, ¿ya? ¿Qué más? Eh, Puedo asociarlo con algunos opioides y miren que si yo lo asocio con alcohol, ¿qué va a pasar? Aumenta el efecto. Puedo aumentar el efecto, ¿ya? Si de por sí el alcohol, ¿qué acción tiene a nivel cerebral? Es depresor. Es un depresor, ¿ya? Y si yo lo combino con una benzodiazepina, voy a potenciar más eso, ¿ya? Listo. Ya. Entonces aquí está el GABA, lo que les indicaba. Miren los receptores, aquí está de las benzodiazepinas, el receptor GABA, ¿ya? Hay otros receptores en el cual también actúan los anestésicos generales, ¿ya? Y si yo tengo una intoxicación por benzodiazepina, voy a utilizar un fármaco útil para esto, como es el flumacenilo, ¿ya? ¿A qué nivel actúan las benzodiazepinas? A este nivel, a nivel del tálamo, a nivel de la amígdala, a nivel del hipocampo, de los núcleos sectales. A este nivel, las benzodiazepinas van a hacer su efecto. ¿Ok? Y como ya habíamos indicado, la ansiedad, todo el mundo puede tener ansiedad, pero eso es algo normal. Por ejemplo, cuando estuvieron previo a los exámenes, una semana antes, ¿cómo estaban ustedes? Nervioso. Preocupados, ansiedad, de que cómo van a salir en esta primera evaluación, ¿ya? Y mucha más ansiedad lo va a tener algún alumno que por A o B motivo, sea segunda o tercera matrícula. Entonces ustedes ya más o menos entienden a qué se deberá la ansiedad de este alumno cuando ya comience a dar su examen, ¿ya? Entonces ya eso como que preocupa bastante para esa persona, ¿ya? Entonces, ansiedad es una emoción de tipo normal, pero ya se hace patológico cuando ya esa ansiedad es permanente, ya es desproporcionado ese sentimiento que tiene, ese estímulo, ya en el cual esa persona se va a sentir amenazada en donde no hay esa amenaza, ¿sí? Y ya obviamente esa ansiedad como trastorno
ya se aplica para otros casos más, donde ya prácticamente son ya trastornos irreversibles, como esquizofrenia, maníacos depresivos y esos tipos de demencias, ¿ya? En el cual el tratamiento ya es un poco más complejo. Ya no entrarían tanto estas benzodiazepinas, entrarían otro tipo de fármaco. Uno de los más potentes y que tiene mucho efecto adverso. ¿Sí lo han escuchado cuál es? Es un metal. El litio, ¿ya? Había una película que yo no me recuerdo cómo se llamaba esa película, ¿ya? En el cual siempre son esas películas, series americanas, en que había una de estas chicas que eran coroneles, algo así, dedicada a la parte administrativa y era investigadora, pero sufría un estado de esquizofrenia, ¿ya? En el cual ella estaba en tratamiento con litio, ¿ya? Una serie muy bonita, de pronto apenas me acuerdo y les indico. ¿Ya? Listo. Bueno, lo mismo acá, el receptor GABA, cómo está constituido, cómo ingresa el cloro, ya los receptores tanto de los anestésicos generales, de los barbitúricos, de las benzodiazepinas, cómo están dispuestos, ¿ya? Y esto de acá es interesante, ¿ya? Decía que las benzodiazepinas por sí solas no me van a producir coma, a lo mucho una depresión vulvar en el cual yo puedo sacar a ese paciente, ¿ya? Con lo que es ¿con qué le podía sacar yo a este paciente? ¿Se acuerdan qué fármaco? Flumacenilo. Flumacenido, ¿ya? Y miren que ahora, miren que los barbitúricos, ¿ya? Tienen todas estas acciones, hipnósico, anestésico, depresión vulvar, y me lleva al coma, ¿ya? Y coma es sinónimo ya de muerte, ¿ya? Por eso estos barbitúricos, en un comienzo se los daba para estos tipos de trastornos, pero cuando ya salieron este grupo de las benzodiazepinas, ya de los ansiolíticos, se dejaron de usar estos barbitúricos por su efecto adverso grave, esto, ¿ya? Entonces ahora ya los barbitúricos a lo mucho se los puede utilizar en los tratamientos de estos trastornos anticonvulsivantes, ¿ya? Pero los barbitúricos, para que tengan su efecto, el efecto que producen estos barbitúricos es cercano a la dosis tóxica, ¿ya? Por ese motivo estos barbitúricos se los utiliza más en estos estados convulsivos donde prevalece más la vida del paciente, ¿ya? En donde yo tengo que sacar a ese paciente de ese estatus epiléptico. Y puedo utilizar también los barbitúricos, ¿ya? Listo, ¿ya? Y en cuanto al metabolismo, todos los fármacos que están enlistados en la clasificación, todos tienen metabolismo hepático y su producto final va a ser esta, la glucoconjugación. ¿Ya? Hay fármacos que me van a inhibir a la citocromo P450 y otros que me van a actuar como inductores de la P450, ¿ya? En el cual a veces por estas acciones inhibidoras y estas acciones inductoras, yo a veces necesito aumentar la dosis del fármaco, ¿ya? Para poder tener el efecto o disminuir la dosis para evitar un efecto adverso. ¿Ok? Ya. Y aquí ya viene esto del midazolam, ¿ya? Útil solamente en estos casos, ¿ya? Miren que aquí no están ni siquiera, aquí no estamos nombrando qué casos, los que La les ansiedad. indiqué. La ansiedad, ¿ya? Nada de fobia, ansiedad, nada de esas cosas, o esas crisis de ansiedad,
¿ya? Porque tienen una acción ultra corta. Miren, tienen una vida media de 1.3 a 3 horas. Entonces son fármacos útiles para estos casos, para sedación, ¿ya? Inducción para los anestésicos, para esos estatus epilépticos también, ¿ya? Y para esos pacientes en los que igual yo voy a utilizar ventilación mecánica y tengo que intubar al paciente. ¿Ya? Ahora, este fármaco, el midazolam, y un nombre comercial muy conocido, tienen que haber escuchado ustedes, el Dormicum, ¿ya? Actualmente prácticamente no lo encontramos ya en las farmacias. Está escaseando. ¿Por qué motivo? ¿A qué se debe eso? Por la alta demanda que existe en estos momentos por el COVID, por Por el intubación. COVID, ¿ya? Porque hay cualquier cantidad de pacientes que ingresan a unidad de cuidados intensivos en estado grave por sus neumonías, entonces necesitan ser intubados. Entonces cualquier cantidad de este fármaco se lo está utilizando. Y no solamente para administrarlo en el momento de intubar, este fármaco hay que tenerlo también de mantenimiento, ¿ya? Para que este paciente no me rechace el tubo, ¿ya? Entonces miren cómo ahora este fármaco que anteriormente poco se lo utilizaba, ¿ya? Miren, ahora es de alta demanda y es muy difícil conseguir ahora, ¿ok? La mayoría de estos fármacos, ¿ya? De las benzodiazepinas, no puedo darlas en la embarazada, ¿ya? Porque me pueden producir, ¿qué cosa? Algún trastorno teratogénico, como labio leporino, ¿ya? En el producto, en el primer trimestre del embarazo, ¿ya? En sus contraindicaciones, no lo puedo dar en un paciente con EPOC grave. ¿Por qué motivo? Porque de por sí el fármaco causa una depresión respiratoria. ¿Ya? Porque me causa una depresión vulvar, ¿ya? Lo que les decía acá, aquí. Y de por sí, como decíamos, que las benzodiazepinas de por sí no me provocan un efecto adverso mucho mayor que me puede llevar al coma y la muerte, ¿ya? Pero las benzodiazepinas a lo mucho me puede llegar una depresión vulvar, a no ser que este paciente ya tenga un trastorno de por medio, como una alteración, un trastorno, una patología pulmonar, como una EPOC, un asma grave. Entonces, ahí sí pongo en peligro la vida del paciente, ¿ya? Listo. En la miastenia, ¿por qué no voy a dar estos fármacos en la miastenia? ¿Qué pasa en la miastenia? Porque aumentaría la debilidad muscular. Eso, aumentaría la debilidad muscular, ¿ya? Listo. Y como ya vimos, entre los efectos adversos, dependencia y síndrome de abstinencia, cuando ya este paciente yo le he dado ya por mucho tiempo este fármaco y en el momento que yo lo retiro, comienza a presentar el síndrome de abstinencia, ¿ok? Eso en cuanto a la de acción ultracorta. ¿Ya? Como indicábamos, el midazolam es de mayor uso actualmente, ¿ya? Y de ahí tenemos la de acción intermedia, corta e intermedia, ¿ya? Entonces miren aquí que el uso de este grupo de fármacos ya es diferente, ¿ya? Aquí sí ya entran esos estados de ansiedad, esas fobias, esos pánicos, esas neurosis, ¿ya? En el cual ahí sí este grupo de fármacos son útiles, ¿ya? También lo utilizo para esos estatus epilépticos, ¿ya? ¿Y para qué voy a utilizar estos fármacos en un preoperatorio? Debido a que el paciente se puede poner ansioso, se le puede subir la presión arterial y eso va a evitar a que se realice la cirugía o la operación. Eso, porque un paciente que va a entrar a la cirugía, de por sí ya tiene ese tipo de ansiedad, ese miedo, porque va a ser intervenida. Y eso es normal.
¿ya? Pero esta ansiedad, si yo no la controlo, ¿qué va a pasar? ¿Qué se le puede elevar a este paciente? La presión arterial. ¿Ya? Puede elevarse la presión arterial, ¿ya? Y cuando los anestesiólogos van a hacer su visita preanestésica y encuentran esta presión arterial elevada, ellos no están pensando, ya, no le han dado un ansiolítico, nada. Ellos solamente, ya, tiene la presión arterial alta, se suspende la cirugía, ¿ya? Hasta controlar la presión arterial, ¿sí ve? Pero no es que la paciente tenga una enfermedad cardiovascular de por medio, es por su misma ansiedad de que va a ser intervenida, ¿ya? Con todas estas cosas que nosotros escuchamos en los hospitales, que la paciente se muere por una simple apendicitis o porque se fue a hacer una rinoplastia y esa paciente sale de la cirugía y falleció. Entonces, son cosas que se quedan, ¿ya? Entonces, y ese es el temor y esa ansiedad de los pacientes cuando están en un preoperatorio, ¿ok? Una pregunta, doctor. Dime. En mi caso, en una cirugía, creo que se me bajó la presión porque ambas manos las sentía como que dormidas. Ya. Entonces, ¿cómo es que ahí no se me subió la presión y en cambio se me bajó la presión? Es que, a ver, vamos a elucubrar, ¿ya? De pronto no fue por la acción de estas benzodiazepinas, ¿ya? De pronto hiciste algún tipo de reacción de hipersensibilidad a algún anestésico, ¿ya? Ah, ya, O sea, es lo que se me viene a la mente, ¿no? claro. Ya, entonces, por eso es que cuando ustedes ven estas series de medicina, Doctor House, ¿cuál más es el doctor? ¿Cómo es? Grey's Anatomy. Grey's Anatomy, yo ahora uno poco que había otro New de Amsterdam. ¿cuál? New Un au- Amsterdam. Ni un Aston, ese también es bueno. Otro, un autista que también está. Good Doctor. Ese, Good Doctor, muy buena esa serie. ¿Ya? Que ustedes ven esa serie, ¿y qué es lo que hacen cuando están en la cirugía? Conversan mucho, ¿ya? Y a veces esas conversaciones como que desconcentran, más que todo, ¿quién es el responsable de la parte hemodinámica de ese paciente en ese momento de la cirugía? El anestesiólogo. El anestesiólogo, ¿ya? Él es el que está administrando los fármacos, los anestésicos, ¿ya? Los sedantes, ¿ya? Entonces se crea esa situación en que de pronto por estar en una conversación que está muy interesante, ¿ya? Descuidó la administración de un fármaco y se le fue una dosis un poco mayor, ¿ya? Entonces ahí vienen las complicaciones, ¿ya? Entonces por ese motivo a veces es el temor de la gente cuando van a una cirugía, ¿ya? Doctor, una pregunta. Y previo a una cirugía, usted dice que se le puede dar un ansiolítico, pero ¿desde qué edad? ¿Desde qué edad? Porque si es un niño que se va a operar las amígdalas, o bueno, ya ni tan niño, quizás un adolescente, alguien que tenga 12 años, ¿se le puede administrar también? A ver, si es pequeño, pequeño, como que no. Pero ¿te acuerdas cuando vimos esta otra presentación? Aquí, esta, ¿ves? Ya. Podemos dar estos otros fármacos, más que todo cual, y que no es tan, ¿cómo es? No tiene mucha toxicidad. De los antihistamínicos podemos utilizar estos fármacos, ¿ya? Porque tienen una acción sedante, Ok. ¿ya? Gracias, doctor. ¿Ya? Listo. ¿Ya? Entonces, aquí están todas las acciones en que podemos utilizar este grupo de fármacos, ¿ya? Fobia de pánico, trastornos de ansiedad, neurosis, ¿ya? También en la depresión, ¿ya?
¿En qué más? En los estados epilépticos y en esas fobias sociales. ¿Sí ven? Fobia social, que la mayoría de pronto de ustedes, bueno, también me incluyo, ¿ya? Es como que a mí que me digan, que me llame o me envíe un correo el director o el decano de la facultad, ¿ya? Y me diga, ¿sabes qué, doctor? Ha sido escogido para hacer una presentación, ya con el tema tal, en el cual hay que disertarlo frente a, qué sé yo, que me digan que va a ir el vicepresidente de la República junto con la ministra de Salud. Entonces, ¿cómo creen que me voy a sentir? Ansioso. Sí, es como que me quiero pegar un tiro, ¿ya? Bueno, es un decir, ¿no? ¿Ya? Pero es una noticia en la cual para mí o para ustedes no es frecuente, ¿ya? Entonces, por ese motivo se activan estos estados de ansiedad, ¿ya? Y ya con los días uno se va preparando ya y llega el momento en que aumenta nuevamente la ansiedad, pero para eso están estos fármacos. Como anécdota, cuando estudiaba farmacología en la estatal, me acuerdo que no sé si era el grupo esto de las dipironas que me tocó exponer, ¿ya? Y por suerte, digo suerte, pero mal por el docente que en ese tiempo daba las clases y que me imagino ustedes lo han de conocer, que es el doctor Marcelo Lazo, ¿ya? Lo han de haber escuchado porque él también es de la Católica, aunque ya no da, pero perteneció a la Católica, una eminencia. Entonces él me daba farmacología y me tocaba exponer, y obviamente en esas exposiciones era diferente porque todos íbamos como que nos vamos a un matrimonio, ¿ya? Con traje de caché, así, todo con corbata, con saco, todo, ¿ya? Y uno iba nervioso, ¿ya? Pero eran como 3 veces que íbamos a dar la presentación, pero en esas 3 ocasiones el doctor tuvo 3 calamidades. Falleció una hermana, después falleció creo que el papá y después falleció un tío, así 3 semanas seguidas, ¿ya? Ya en la última ocasión que nos tocó dar, ahí sí, me tomé el fármaco y era como que no pasaba nada, ¿ya? Parecía más bien yo el docente porque pierdes esa inseguridad, pierdes esa ansiedad y estás que das la clase, te acuerdas de todo, caminas de un lado para otro y es como que cambias totalmente. Entonces, esa es la anécdota y experiencia. ¿Ok? Eso es acción corta e intermedia. Y tenemos la elección prolongada, ¿ya? Cuando se dice prolongada es porque su vida media es mucho mayor. Hay unos que son de 24 horas, por eso yo lo puedo dar una sola vez en el día, ¿ya? Y otros son cada 12 horas, el cual lo puedo dar 2 veces en el día, ¿ya? También no es útil en las embarazadas, puede provocarme trastornos teratogénicos, ¿ya? Y también para esos trastornos de ansiedad, síndrome de abstinencia, crisis de ansiedad, ¿ya? En esos estados psicosomáticos, ¿ya? Y para esos espasmos musculares, ¿ya? Son útiles, ¿ya? Y los efectos adversos y las contraindicaciones son igual para todos los demás fármacos, ¿ya? Entonces, aquí está el fármaco en el cual tenía todas esas 4 acciones. ¿Cuáles eran esas acciones? Relajante muscular. Anticonvulsivo, ansiolítico, hipnótico, relajante. Entonces, es uno de los fármacos más utilizados también para estos trastornos, ¿ya? Y aquí, ¿cuál benzodiazepina puedo utilizar? Miren que hay fármacos que en la emergencia no pueden faltar. Midazolam, siempre lo vamos a tener en la emergencia. ¿Por qué motivo vamos a tener el midazolam en la emergencia? ¿Para tratar qué? Las epilepsias. Las epilepsias, esos estatus epilépticos que nos llegan a la emergencia. Si yo no trato a este paciente de su estatus epiléptico, ¿qué le pasa a ese pobre cerebro? ¿Ah?
tendrá daño irreversible por muerte neuronal. Eso, ¿ya? Cada estatus epiléptico se dice, no es algo seguro, que millones de neuronas mueren por cada estatus epiléptico, ¿ya? Y aparte que tiene su muerte de esas neuronas, también hay una disminución de aporte de ¿qué? De oxígeno. Oxígeno, ¿ya? ¿Por qué se crea qué cosa? O sea, ¿qué pasa en las epilepsias? ¿Qué sucede con la parte muscular? ¿Ah? Se produce una contracción, ¿ya? Y prácticamente el paciente en esas crisis epilépticas que a veces duran, en ciertos casos, 10 segundos y en la mayoría de los casos hasta 3 4 minutos, ¿ya? Entonces, en todo ese tiempo ese paciente no está recibiendo oxígeno, ¿ya? Y es en ese momento en que uno tiene que actuar rápido, ¿ya? Entonces, el fármaco ideal en esos momentos es el midazolam, ¿ya? Y el diazepam también no puede faltar en la emergencia, ¿ya? Y miren que aquí tenemos el diazepam con sus 4 acciones importantes, ¿ya? Si tengo una intoxicación por benzodiazepinas, ¿qué voy a utilizar? Flumazenil, ¿ya? Como este flumazenilo tiene una vida media muy corta, entonces este fármaco lo voy a estar administrando cada 2 o cada 3 horas hasta disminuir los síntomas de la intoxicación por benzodiazepinas, ¿ya? Aquí está la presentación de las del flumazenilo, ¿ya? Varias presentaciones de 5 ml y de 10 ml, ¿ya? Y hay otros tipos de intoxicaciones que eso ya lo vimos. Por ejemplo, si tengo una intoxicación por órganos fosforados, ¿qué le voy a dar? Atropina. Propina. ¿Ya? Cuando a ustedes ya les toca hacer la medicatura rural, ¿ya? Y van a estar literalmente solos, ¿ya? Y les llega un intoxicado por alcohol, ¿qué le van a dar? Dextrosa y tiamina. Y Y tiamina, oxígeno también. ¿ya? ¿Y cómo saben de que ese paciente está intoxicado por alcohol? Por el olor. Es por el olor, porque estás en la medicatura rural, allá no vas a hacer determinación de etanol, ¿no? Entonces, cuando uno está en la rural, uno tiene que acogerse a ciertos signos, ¿ya? Típicos de estas intoxicaciones, ¿ya? Y si tengo una intoxicación por atropina, ¿qué le voy a dar? Fisostigmina. Fisostigmina. Fistigmina, ¿ok? Entonces, mire, eso en cuanto a las benzodiazepinas, lo más importante, ya, podría decirse un resumen de lo más conciso, lo más interesante de estos fármacos, ¿ya? Preguntas. ¿No tienen preguntas? Claro. Quedó claro. ¿Qué más les iba a decir? ¿Y se acuerdan de este capítulo antidepresivo? ¿Qué me pueden decir de los antidepresivos? Que estos van a tener la acción después de 2 a 3 semanas, a diferencia de los ansiolíticos que tienen sección horas. ¿Ya? Este grupo de fármacos me puede provocar la muerte por intoxicación. La ideación suicida. Claro, ¿ya? Porque estos fármacos a la larga
¿ya? Y es dicho por la Organización Mundial de la Salud de que estos fármacos a la larga pueden provocar ideas suicidas en pacientes que ya tienen un trastorno, ¿ya? Depresivo o un trastorno depresivo mayor, ¿ya? Por ejemplo, lo que es depresión ya es algo más complejo de lo que es una ansiedad, ¿ya? Generalmente ansiedad y depresión, ¿en qué tipo de pacientes se presentan más? ¿Con qué patología? Cáncer. No, cáncer no. Fibromialgia. Fibromialgia, ¿ya? Es una enfermedad muy común, y mucho más ahora con esta pandemia. Imagino que tiene que haber aumentado esos casos de fibromialgia, pero no hay esas investigaciones, esos estudios de cuánto en porcentaje subieron estos casos, ¿ya? Más que todo se da más en mujeres, ¿ya? No se sabe la causa de por qué se presenta esta fibromialgia. Se cree que también es una enfermedad de tipo autoinmune, en el cual estos pacientes presentan manifestaciones dolorosas, manifestaciones de enfermedades que no la tienen, ¿ya? Pacientes que indican, doctor, me duele aquí la articulación, siento un dolor, ya tengo semanas con este dolor, ¿ya? Y me recorre todo el brazo. Y uno va, examina, pero no tiene nada, ¿ya? Doctor, me duele aquí ¿cómo es? Por la mejilla, son dolores intensos acá atrás de la nuca, y uno va a revisar, no hay ningún tipo de inflamación. Lo que sí están activados son los puntos dolorosos a esos niveles en los pacientes con fibromialgia, ¿ya? Y se dice que estos pacientes con fibromialgia tienen una alteración de ¿qué? Si estamos hablando de depresión. Alteración del sueño. Tienen alteraciones a nivel de los receptores. ¿Qué tipo de receptores a nivel de lo que es depresión? ¿Ah? Ya se olvidaron. Puede haber déficit de serotonina y noradrenalina. Eso, porque la serotonina es sinónimo de, en un paciente normal, serotonina es sinónimo de Felicidad. felicidad, alegría, ya tiene mucho que ver con esto del sueño, ya. Lo mismo la noradrenalina y lo mismo la dopamina, ya. Entonces, depresión. Hay varios tipos de depresión, de tipo reactiva, en respuesta a la pena o al sentimiento que tenga en ese momento el paciente. Depresión de tipo endógena, ya sea debida a trastornos ya de tipo bioquímico determinados genéticamente, porque se dice que esos estados depresivos tienen mucho que ver con la parte genética, con la parte hormonal, ¿ya? No solamente lo que es la serotonina, la noradrenalina, la dopamina, también se dice que tiene mucho que ver con la parte hormonal, ¿ya? Estos estados depresivos, ¿ya? ¿Qué más? Depresión de tipo afectiva en esos pacientes que tienen esos trastornos de tipo de bipolaridad, ¿ya? O esos trastornos maníaco-depresivos, ¿ya? Y esto de la depresión ya se caracterizan porque se solapan estos estados de depresión con ¿qué? Con la ansiedad. A veces van de la mano, ya, por eso les decía al comienzo, ansiedad y depresión como que van de la mano en estos pacientes que presentan esta patología, síndrome de pánico, agorafobia, trastornos de ansiedad generalizada, ya, trastornos de ansiedad social, ya, trastornos de estrés postraumático, esto es muy común, ya, para aquellos que han tenido algún tipo de accidente, ya, y han quedado con ese trauma, ya.
y esos trastornos obsesivo-compulsivo. ¿Esto de aquí cómo lo pueden ustedes identificar? Obsesivo-compulsivo. Personas que tienen comportamientos repetitivos. Eso, repetitivo, que prácticamente no dejan de hacer las cosas hasta que no les salga bien, ¿ya? O sea, le toman una obsesión a algo que no lo dejan hasta que salga perfecto, ¿ya? Y de esos hay bastantes personas, ¿ya? Y para todos estos trastornos, ¿ya? Se habla de que los inhibidores selectivos de la recaptación de serotonina, o también ISRS, ¿ya? Se los utiliza actualmente para el tratamiento a largo plazo para estos trastornos, ¿ya? Pero a su vez, al ser utilizados a largo plazo, pueden provocarme un riesgo, ¿ya? Aumentando esos pensamientos y comportamientos suicidas en aquellos pacientes que ya tienen un trastorno de depresión mayor, ¿ya? Eso es lo único malo de estos fármacos cuando se lo da a largo plazo, ¿ya? En vez de hacer un bien, a largo plazo voy a provocar unos pensamientos suicidas, que incluso se llega a eso, ¿ya? Pacientes que tuvieron un problema psicológico, un problema, qué sé yo, dentro de la familia con esto del COVID, de pronto falleció un tío, un hermano, entonces es algo terrible. O aquellos estados en los cuales ya hay personas que en los estudios se dejan llevar, no se reponen de, qué sé yo, de algún examen o estén repitiendo nuevamente, entonces crean esos estados de ansiedad, de depresión, en el cual a veces no logran salir, ¿ya? Y también en aquellos casos de parejas que han tenido alguna ruptura, ¿ya? En algunos lo saben tomar bien y no pasó nada, cada cual sigue su camino, pero en otros este tipo de ruptura lo lleva a una depresión tan profunda que a veces no logran salir de ahí, ¿ya? Y más se da en quienes, en jóvenes, así como ustedes. ¿Cuántos de ustedes no han de haber tenido algún tipo de ruptura sentimental? Ya, no me digan, no me digan. ¿Ok? Listo. Entonces, todos estos fármacos los utilizamos, miren, todos estos fármacos antidepresivos, ¿ya? Se los usa para tratar las formas afectivas endógenas y bipolares de la depresión y trastornos de ansiedad, ¿ya? De estos fármacos tenemos algunos grupos que ya los vamos a ver. ¿Se acuerdan cuáles eran? Inhibidores selectivos de la recaptación de serotonina, de noradrenalina, de serotonina y noradrenalina. Y de dopamina, ¿ya? Y tenemos también de los inhibidores de la IMAO, inhibidores de la MAO, ¿ya? Y otros grupos más, vamos a ver más adelante, ¿ya? Por ejemplo, aquí también la clasificación, ¿ya? El primer grupo, los tricíclicos, ¿ya? Son varios. Uno de los que más se nombra es la imipramina, ¿cuál más? La amitriptilina también, inhibidores selectivos de la recaptación de serotonina, ¿ya? Como la fluoxetina, sertralina, citalopram y otros más, ¿ya? El hecho de que dentro de estos grupos, cada uno de estos grupos, no esté algún otro fármaco, no quiere decir de que no sirvan. También forman parte de esos grupos, ¿ya? Pero tampoco uno va a poner todos los fármacos, ¿ya? Porque hay fármacos que tienen una potencia mucho menor y a veces no se los coloca, ¿ya? Pero los que están aquí son los que más se utilizan, ¿ya? ¿Qué más? Los inhibidores selectivos de la recaptación de noradrenalina o ISRN, ¿ya? Como la reboxetina. Los inhibidores de la recaptación de serotonina y noradrenalina, ¿ya? O también denominados IRSN, ¿ya? Y los inhibidores de la recaptación de dopamina, como el bupropión, y acá otros que son inhibidores de la recaptación de serotonina y antagonistas de los receptores de serotonina, ¿ya? Que actúan exclusivamente a nivel de lo que es
la serotonina, ¿ya? Y otros grupos que generalmente a veces no se sabe dónde ubicarlos, ¿ya? No se sabe si ubicarlos en los de serotonina, los de noradrenalina, pero se los tiene como antagonistas de receptores, ¿ya? Como la mirtazapina, ¿ya? Y los inhibidores de la MAO, que este grupo de aquí creo que lo vimos en una clase. ¿Se acuerdan qué clase era esto de los inhibidores de la MAO? ¿En qué clase lo vimos? ¿Lo vimos en simpático o parasimpático? Respecto a las drogas adrenérgicas, Ajá. Ustedes se están olvidando, ¿ya? Y de los MAO tenemos a los irreversibles y los reversibles, ¿ya? Entonces miren esta clasificación, ya que generalmente a veces en los libros no lo encontramos así, sino que a veces uno busca la información y trata de ordenarla, ¿ya? Para que quede un poquito más entendible. ¿Ya? Aquí está también muy resumido qué acciones tienen cada uno de estos fármacos. Por ejemplo, los inhibidores mixtos de la recaptación de serotonina y noradrenalina, como este grupo de aquí, ¿ya? También se los utiliza para el dolor crónico neuropático, ¿ya? Pero asociados con qué? Con AINES o con opiáceos, ¿ya? ¿Qué más? Los inhibidores de la recaptación los podemos utilizar ¿para qué? Para esos trastornos de ansiedad, crisis de angustia, ansiedad generalizada, ¿ya? Pero lo puedo asociar a benzodiazepinas hasta que este grupo de aquí haga efecto, ¿ya? Una vez que ya esté comenzando a hacer efecto el fármaco, ahí sí retiro de manera paulatina las benzodiazepinas, porque no lo puedo mantener a la par con los inhibidores de la recaptación, ¿ya? Por la dependencia que voy a provocar. ¿Qué más? El bupropión lo puedo utilizar para esos estados de pacientes que quiero yo tratar y que dejen de fumar, que dejen el tabaco. ¿Se acuerdan qué otro fármaco era para el tratamiento del tabaquismo? Y ya lo vimos. la La nicotina. nicotina. La nicotina, ¿ya? El bupropión dice que tiene una acción inhibidora ¿en qué? En los transportadores de dopamina, ¿ya? ¿Qué más? También se habla de que los inhibidores selectivos de la recaptación de serotonina lo podemos utilizar en estos casos, ¿ya? No, estos de aquí, estos inhibidores inhibidores selectivos de la recaptación de serotonina, tienen ya unos efectos adversos en los cuales pueden presentar náuseas, alteraciones de la motilidad intestinal, pérdida de peso, ¿ya? Exclusivamente con la fluoxetina, ¿ya? Y me pueden provocar algún tipo de alteración del sueño y temblor, ¿ya? De todos estos fármacos, los efectos adversos son, en general, por acción directa, ¿a qué niveles? Porque actúan a nivel de las monoaminas del simpático, ¿ya? En aquellos antagonistas colinérgicos, muscarínicos y también en esos alfa-adrenérgicos y en aquellos receptores de histamina tipo H1. Como estos efectos adversos de estos fármacos actúan a estos niveles, de acuerdo a estos niveles son los síntomas, ¿ya? Ejemplo, si actúa a nivel de los alfa-adrenérgicos, ¿qué acción voy a tener? Hipotensión, ¿ya? Y si actúa a nivel de los colinérgicos, voy a tener ¿qué cosa? Sequedad de boca, ¿ya? Visión borrosa. Y si actúan a nivel de los H1, sedación y aumento de peso, ¿ya? También pueden presentar convulsiones, ¿ya? Si yo me paso de la dosificación con estos fármacos. Y el fármaco para tratar estos tipos de convulsiones es el diazepam, ¿ok?
¿Qué más? Pueden provocar disfunción sexual, ¿ya? Y también también se lo puede utilizar, de este efecto adverso de estos fármacos, yo puedo utilizar uno de estos fármacos para tratar, ¿qué cosa? La eyaculación precoz con la dapoxetina, ¿ya? Y otro grupo de fármacos más que forman parte de los ISRS para tratar esto de la eyaculación precoz, ¿ya? Ahora, hay un efecto grave con el escitalopram que me puede prolongar el intervalo QT. Y cuando hablo del intervalo QT, ¿en qué pienso? Torsada de Pointes. La torsada de points, ¿ya? O torcida de las puntas. ¿Cuál puente? No es puente, es puntas, ¿ya? Y el efecto adverso más grave con este grupo de antidepresivos es esto, el síndrome serotoninérgico, ¿ya? En el cual este paciente va a tener ansiedad, agitación, inquietud, desorientación, hiperreflexia, rigidez muscular, ¿ya? Hipertensión, ¿ya? Diaforesis y arritmias. Miren que es un estado, ¿ya? Grave, que incluso me puede llevar a la muerte, ¿ya? Y esto de aquí está dado ¿por qué? Por la combinación de ¿qué? De la combinación de estos dos grupos, ¿ya? Que he estado dando un inhibidor de la MAO con un ISRS, ¿ya? Ya que estos fármacos, esta combinación, me produce una sobreestimulación de ¿qué? De la serotonina, ¿ya? Y los IMAO, si yo los asocio, ¿ya? Al consumo, ¿se acuerdan de esto de aquí? Tiramina, ¿dónde encontrábamos la tiramina? En alimentos fermentados. Eso, en alimentos fermentados, en esos quesos que están madurados, ¿ya? O en el vino, de eso, o ese tipo de vino que lo preparan en unos envases de madera, algo así. Entonces se crea este tipo de fermentación, ¿ya? Y si yo asocio un IMAO y tiramina, voy a producir, ahí sí, ¿qué cosa? Hipertensión arterial maligna. Ya, perdón. Entonces, la asociación de IMAO con tiramina puede provocar esto: hipertensión maligna, infarto agudo del miocardio y apoplejía, ¿ya? Entonces, miren estos dos efectos adversos graves, síndrome serotoninérgico, ¿ya? Y la asociación de IMAO con tiramina, ¿ya? Esto de aquí ustedes no se van a olvidar, ¿ya? Así tal como está, se lo van a aprender de memoria, ¿ya? Y miren aquí, estos son los 3 neurotransmisores, ¿ya? Que están implicados en esto de la depresión: serotonina, noradrenalina y dopamina. Cada uno de ellos están implicados en qué. Dopamina, ¿en qué están implicados? Miren, es uno de los más conocidos y está implicado ¿qué? En las conductas adictivas y sensaciones placenteras, ¿ya? En ciertos movimientos musculares también, en la regulación de la memoria, procesos cognitivos, ¿ya? Asociados al aprendizaje y toma de decisiones, ¿se ven? Y la noradrenalina, ¿ya? Se asocia a qué, miren, a la depresión, a la ansiedad, ¿ya? Afecta el comportamiento, excitación, atención, motivación, recompensa y también el aprendizaje. Y tenemos ahora la serotonina, que es un fármaco que ¿cómo es? Así como tal, serotonina, para que sea serotonina necesita de un precursor,
que es el triptófano, ¿ya? Y es una hormona que se la considera de la felicidad, ¿ya? Tiene mucho que ver con la digestión, que eso ya lo vimos, ¿se acuerdan? En gastrointestinal, ¿ya? Tiene mucho que ver con el control de la temperatura corporal, el deseo sexual, ¿ya? Y la regulación del ciclo sueño-vigilia. ¿Sí ven entonces cómo estos tres neurotransmisores se relacionan con estos trastornos de depresión? ¿Sí? Sí, doctor. Listo. Y ya con esta terminamos, o sea, en cuanto a en qué casos yo voy a utilizar estos fármacos, ¿ya? Ejemplo, para esos casos de trastorno de depresivo mayor, ¿ya? Puedo utilizar el bupropión más un ISRS o un IRSN, ¿ya? O también puedo utilizar una mirtazapina más un ISRS o un IRSN, ¿ya? Generalmente, a veces se combina, ya que en esto de los tratamientos de depresión es un poco, como que digo, complicado porque no sabemos, como tiene esa acción en semanas, 2, 3 semanas, entonces no sabemos cómo va a reaccionar estos pacientes con estos tratamientos, ¿ya? En los trastornos de ansiedad de tipo postraumático, obsesivo compulsivo, ansiedad social, la generalizada, ¿ya? Los ISRS y los IRSN asociados, miren, a benzodiazepinas a corto plazo, ¿ok? Creo que ya voy repitiendo bastante esto, así que no se olviden, ¿ya? Y también recuerden que ya habíamos dicho que también se utilizan uno de estos fármacos para los trastornos de dolor de tipo crónico, ¿ya? Como los antidepresivos tricíclicos, los IRSN como la duloxetina, tratamiento de dolor muscular y articular como la milnacipran, ¿ya? Y tratamiento de fibromialgia, ¿ya? Para esos trastornos disfóricos premenstrual, fluoxetina y sertralina. Para el tabaquismo, bupropión, ya que tiene, como ya habíamos indicado, una acción similar a la nicotina, ¿ya? Y para esos trastornos de la alimentación, como bulimia y anorexia, ¿ya? Y aquí está lo que las habíamos dicho anteriormente, otros usos. En algunos, enuresis infantil, ¿ya? Antidepresivos tricíclicos. En otros casos, incontinencia urinaria con la duloxetina. Y para retrasar el orgasmo, los inhibidores selectivos de la recaptación de serotonina, estos de aquí. ¿Ya? Preguntas. ¿Dudas, preguntas? ¿O ya está con esto ya más aterrizadas las ideas en cuanto a estos dos temas interesantes, ¿no? Ansiedad y depresión. Que esto lo vivimos a diario, todos los días, más que todo la ansiedad. ¿Escuchan? Sí, Sí, doctor. doctor, todo quedó claro. Es que no dicen nada, parece que se me fue el internet, no sé. Todo claro, doctor. Todo claro, excelente. Bueno, estas presentaciones se las voy a subir más tarde, ya, porque justo esta de aquí la terminé ayer, ya, tratando de sacar lo más importante. Miren que no les pongo ni siquiera que el fármaco se une con, qué sé yo, con un enlace convalente y cosas así. Entonces, son cosas que a veces no nos sirve en la parte clínica, pero para el que vaya a hacer investigación, ¿ya? A esa persona de pronto sí le sirva, ¿ya? ¿Ok? Bueno, Sí, entonces doctor. eso en cuanto a ansiolíticos y antidepresivos, ¿ya? La próxima clase, en estas dos clases no voy a dar casos clínicos, sino más bien reforzar los temas que los chicos exponen, ¿ya? Ya que
sus compañeros, les he tratado de decir que traten de resumir la información lo más importante, ¿ya? Como para poder aterrizar las ideas y que sea más comprensible. ¿Ya? Ya. Ya listo. Entonces, ya con ustedes ya terminé ansiedad y depresión. Ya en la siguiente clase vamos a ver lo que son anticonvulsivantes, ¿qué más? Parkinson y antipsicóticos, creo que era. Sí, doctor. Ya listo. Bueno, si no hay nada más que hacer, ya tomé lista. Sí, al Sí, principio. doctor, al inicio. Nadie.